Vamos a desarrollar este ejercicio. Eh, Fíjense, bueno, yo les decía el otro día que las, las figuras geométricas nos dan mucho para hacer algoritmos porque trae, pues ahí trae muchos detalles que hay que considerar. Entonces, los triángulos en particular, pues también, ya ven que hay diferentes tipos de triángulos, y es interesante ver cómo se calculan sus áreas, perímetros, alturas, dependiendo del tipo de triángulo que es. Bueno, aquí no dice en específico qué tipo de triángulo, nomás dice un triángulo. Entonces, pues bueno, vamos a por aquí a dibujar un triángulo. No, nada más lo planteé, definimos nada más los datos de entrada y salida, ¿sí? Y les pedí que en lugar de ver series, que hicieran el algoritmo. ¿Sí, se acuerdan? Bueno, entonces, voy a poner aquí nada más para un triángulo cualquiera. Ahí está. Bueno, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada y salida? Primero, sí entendemos que es los que nos piden, ¿no? Y bueno, está bien cortito el enunciado. Y de ahí podemos, creo que, definir rápidamente cuál es el dato de salida. ¿Cuál sería el dato de salida? Perímetro, ¿verdad? Perímetro. No le pongo acento porque ya lo estamos definiendo como una variable. Y en las variables, bueno, no se acostumbra a poner acentos. Igual, pues los lenguajes ya nos permiten ponerlo. Bueno, ¿y los datos de entrada? Las medidas de los dados, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, cuando buscamos una figura de un triángulo en algún libro, por ahí que consultamos, generalmente los lados los mencionan con letras, ¿verdad? Algo así. Y si tomamos esa nomenclatura que se utiliza generalmente, pues el perímetro sería la suma de los tres lados, ¿verdad? El perímetro sería también, también el teclado. Bueno, sería la suma de los tres lados. Vamos a poner por acá, sí podemos escribir A, B y C, pero vamos a procurar que sea más descriptivo. Sería lado 1, lado 2, lado 3. Por aquí yo quería poner la fórmula del perímetro. El perímetro en este caso sería A más B más C, porque el perímetro pues es la suma de los lados de cualquier figura, ¿no? De un triángulo también. Así es que, pues, ya en el algoritmo, para nosotros, aunque el área está definido así, perdón, el perímetro, para nosotros el perímetro sería, la asignación que vamos a hacer dentro del algoritmo sería lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Sí, está muy claro porque nada más nos están pidiendo el perímetro y no nos indican algún otro detalle por ahí que tengamos que considerar, porque hay que revisar todo lo que nos digan. Si nos dijeran de un triángulo, el perímetro de un triángulo rectángulo, pues tal vez ya cambiaría el análisis, ¿sí? Porque tiene otras características el triángulo rectángulo. Bueno, entonces, pues aquí vamos a poner unos datos de prueba, nada más o menos como se ve el triángulo. A lo mejor aquí ponemos un 10. Luego por aquí voy a poner a lo mejor es un poco más grande y un poco más grande. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, el perímetro sería la suma la A se convertiría en el lado 1, la B en el lado 2 y la C en el lado 3. Sería 10 más 12 más 15 y eso nos da ¿cuánto?
22 y 15 será 37. Bueno, entonces ya tenemos completo nuestro análisis. Tal vez lo único que nos faltaría es, pues, definir los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos serían? Todos reales, porque aunque ahí en los ejemplos, pues, pongo yo enteros para facilidad de las operaciones, pero definitivamente para liberar el algoritmo, pues el triángulo no tiene que ser con puros enteros. Entonces son puros de tipo real. Vamos a desarrollar nuestro algoritmo. Este, pues, es muy sencillo porque es muy directo, ¿verdad? Anda o lenta. Ok, vamos a declarar, son 4 variables las que tenemos que declarar, todas de tipo real. Entonces podemos utilizar un solo símbolo, que sería lado 1, lado 2, lado 3 y perímetro. Todos de tipo real. Datos de entrada, pues son los 3 lados. Una salida primero, que diga primer lado. Primer lado o lado, primer lado, y vamos a pedirlo con la variable lado 1. Y esto pues lo vamos a repetir, ¿verdad? Voy a tomar estos dos, los señalo, los copio, los pego, pues 2 veces para que complete los 3 lados, ¿no? Y bueno, hay que modificar con cuidado, porque aquí se suelen cometer muchos errores a la hora de copiar y pegar. Segundo, y a veces son errores que no detectamos tan fácilmente, porque no es que nos va a marcar error el algoritmo, sino que hace malas operaciones. Y esos son los más difíciles de detectar. Segundo lado, aquí sería el lado 2. Y tercer lado, el lado 3. Bueno, ya le voy a poner nombre. Sería FA 2023-0202. Perímetro. Triángulo. ¿Sí? Y luego ya, pues lo que sigue es el proceso, que no es otra cosa más que sumar los 3 lados. Una asignación, ahí es donde se hacen las operaciones. Del lado izquierdo siempre va una variable, no puede ir una expresión, tiene que ir solo una variable, porque esto es una asignación. El resultado de lo del lado derecho se asigna a la variable o a la posición de memoria representada por la variable que está del lado izquierdo. Aquí sería perímetro es igual a lado 1 más lado 2, lado 3. Y es simplemente darle salida al perímetro. El perímetro. Normalmente la salida es la combinación de una cadena, un mensaje que acompañe al resultado, para que tenga sentido el valor que presentamos. El perímetro es, concatenamos con el ampersand y se llama perímetro. Teniendo cuidado de escribir las variables tal y como las declaramos, para que no luego nos marque error. Y ya está. Todavía falta un ratito para que yo les pida el primer proyecto, ¿sí? Pero
pues lo que se les pide es lo mismo que estamos haciendo con todos los ejercicios. Yo les planteo un enunciado y tienen que hacer todo esto. O sea, el análisis, no solo en la mente, sino escribirlo, documentarlo. Esa es parte de la documentación. Bueno, y luego, pues vamos a probarlo. Aquí tenemos ya unos datos de prueba. Lo ejecutamos y dice, ¿para qué sirve? Organización de ventanas. Esta. Bueno, vamos a primer lado, pues voy a poner estos datos que están aquí. Ah, caray. ¿Sabe qué hice? Por andar ahí investigando. 10, 12 y 15, ¿sí? Sería 10, 12 y 15. Y el perímetro es 37. Bueno, está como que muy directo, ¿verdad? Mencionaba al principio que vamos a hacer varios ejercicios de triángulo, empezando, podríamos decir que por los más sencillos. Bueno, entonces ya está ese. Si tienen dudas, preguntas, me dicen por favor. Entonces vamos a hacer este otro que viene por aquí. Bueno, ahí lo van leyendo conforme va subiendo. Esta es parecido, ¿sí? Pero ahora, ¿qué me está pidiendo? La área. Entonces, pues yo puedo aprovechar este dibujito. Voy a traer para acá. Y lo que le voy a quitar son los lados porque tal vez esos ya no. Vamos a hacer primero el análisis. ¿Sí? ¿De qué datos de entrada necesito? Datos de salida. Bueno, ahora lo que me piden no es el perímetro. ¿Qué me piden? El área. Entonces el área se convierte en nuestro dato de salida. A veces, ahorita porque muchos enunciados de estos primeros ejercicios pues están como muy cortitos y pues como que no hay mucha duda de qué es lo que nos piden. A veces son más extensos los enunciados y sí nos podemos perder en todo y como va a haber más información, a veces pues no lo leemos bien o no nos fijamos así exactamente y andamos poniendo datos de entrada, de salida que ni nos piden. Y tal vez porque nos parezcan a nosotros interesantes. Bueno, entonces es el área. Ahora, los datos de entrada, ¿qué sería? Base y altura. Aquí ya no, porque pues la fórmula para el área, vamos a ponerla por aquí, el área es igual así nos dice, base por altura, ¿cómo es? Entre dos, ¿verdad? Esa es la fórmula, bueno. Entonces aquí nuestros datos de entrada pues van a ser base y altura. Ahora yo pregunto, en este dibujo pues se ven los tres lados. ¿Cuál sería la base? El C. ¿Por qué asumimos que el C es la base? ¿O si es más largo? ¿O cuál es la razón? ¿Porque está abajo? Porque la palabra base como que nos indica algo que está así abajo, ¿no? Bueno, en realidad cualquier lado puede ser la base, cualquiera. Y porque cada base tiene su propia altura, ¿sí? Entonces, voy a dibujar por aquí, a tratar de dibujar las alturas. A ver, voy a poner con esto. Y un color, no sé, color morado. ¿Cuál es la definición de altura de un triángulo? Bueno, a lo mejor, pues al usuario con que yo le pida la base de la altura ya es suficiente, pero tratar de entender cómo funciona esto. La definición de altura de un triángulo puede ser aplicable a cualquiera de los tres lados, no importa que esté arriba o de cabeza, como sea. Dice, es la línea perpendicular que parte del lado hacia el vértice opuesto. Esa es la definición de. Entonces, el lado C, que así como está el dibujo, como que nos
pensamos que es la base o que debería ser la base. Bueno, sí, sí puede ser la base. Pues voy a trazar aquí, tratando de que forme 90 grados acá aquí. 90 grados con la base. ¿Sí? Bueno, no va a ser muy exacto, pero. Y entonces quiere decir que el lado A también tiene su altura. Que forme 90 grados con. Digo, no va a ser muy, y este lado también tiene su altura. O sea, cada lado tiene su altura. Y cualquiera de los tres juegos de lado y altura, pues me va a dar el mismo resultado del área. Bueno, entonces, la altura normalmente ¿con qué letra la definimos? Ya lo puse es con la H, ¿no? Sí, aquí vamos a decir, voy a tomar el lado C como base, porque pues es como que es el que se ve más como base, y luego esa como altura. Pero insisto, puede ser cualquier lado con su respectiva altura. Bueno, vamos a ponerle por aquí valores. Ya en el algoritmo, lo que vamos a poner es el área, que es igual a la base. Otra vez no usé letras así simples para el nombre de la variable, sino nombres más descriptivos. Base por altura entre 2. Pregunto, ¿será necesario algún paréntesis aquí? No, ¿verdad? Porque tienen la misma prioridad, lo va a hacer de izquierda a derecha, primero la multiplicación, luego la división, es lo que necesitamos. Bueno, entonces voy a poner aquí pues una base 25, tal vez, la altura, digo, no está hecho el triángulo, voy a poner de altura 1,9, ¿sí? No está muy a escala. Bueno, entonces ya para estos datos de prueba, el área sería igual a qué? Base 25 por 9 entre 2. ¿Cuánto da eso, por favor? 225 entre 2. 112.5, ¿cuánto da? Ah, es 255, entonces es sí, 100, ¿qué? ¿27.5? 127.5, ¿sí? Gracias. Entonces ya tenemos todo el análisis, datos de variables de entrada. Les digo, a veces el análisis como que lo vemos algo, pues que nos lo pidió el profe y hay que hacerlo, pero realmente es muy importante. Y no hay que tomarlo a la ligera de que no, pues ya lo entendí, ya no voy a escribir nada, yo voy a empezar a hacer el algoritmo. Y peor, cuando empecemos a ver código, ni siquiera el algoritmo a veces queremos hacer. Y bueno, en principio porque es un requisito, ustedes sí van a tener que hacer análisis, pero como que ya nos estamos entrenando para problemas más difíciles. En los problemas sencillos a veces decimos, no, ¿para qué escribo los datos de entrada y los de salida si yo los puedo así, nomás pensar y luego ya pedirlos? Hay que documentarlos, tienen que estar ahí por escrito. Alguien puede ser que no es la misma persona quien haga el algoritmo a quien haga el análisis. Ya en diseños grandes o aplicaciones grandes, no necesariamente el que hace el análisis hace el diseño ni la programación. ¿Sí? Entonces tiene que estar documentado. Bueno, entonces aquí, pues, ¿qué tipo de datos serían? Pues también reales, ¿verdad? Entonces, bueno, guardamos esto, vamos a crear uno nuevo, donde vamos a poner tres variables. ¿Sí? Sería base, altura y área, todos de tipo real. Y luego, pues vamos a pedir la base y la altura. Una salida. Base del triángulo. Base del triángulo y pedimos con la variable base. Pásale. Luego, altura. Ya nomás le voy a poner altura.
y entrada con la variable. Ok. Y pues después de esto, ya, bueno, le voy a poner nombre. Es área triángulo. Ok. Entonces, ya, pues vamos a poner la asignación, que sería la expresión que está por ahí. Área igual a base por altura entre 2. Y no requiere paréntesis. Y pues ya nada más la salida. Área, el área es, o algo así, ¿verdad? El área es, le concatenamos la variable área. Recordemos que tanto en las expresiones como en las salidas, las variables que utilicemos ya deben tener un valor. Si yo aquí dice base por altura, es que cuando llega aquí es porque base y altura ya traen un valor. Y si aquí lo traen por efecto de la entrada. A veces traen los valores porque se calcularon antes, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar con 25 y 9, ¿no? 25 y 9. Ah, estaba mal, ¿verdad? Sí, era el primero que había dicho yo. Sí, es que 25 por 9, pues es 225, ¿no? Lo que está mal es en la operación, ¿no? A ver, ¿me la checan, por favor? ¿Cuánto debe dar aquí? 112.5, ¿verdad? Pero fíjense, si no tuviéramos nosotros la prueba, aunque estaba mal, la prueba estaba mal, y que no la tuviéramos porque nos dio flojera, sí da flojera a veces probar los programas, y hasta ponemos a otra gente a probarlos, ¿no? Bueno, que no tuviéramos esos datos de prueba, yo hubiera dado por bueno este resultado. O sea, lo hubiera dado, pero no me daba cuenta que estaba mal aquí. Al revés es peor, cuando está mal el resultado del algoritmo, pero el de la prueba está bien. Eso es debería ser lo normal, ¿no? Que la prueba debemos estar seguros de que esté bien. Por eso yo les pido siempre que las operaciones, pues sí, que las haga alguien y que nos diga, que nos haga el favor de decirnos cuánto da, pero los demás por favor revísenlas. No porque desconfiemos de que nos dijo, sino para estar seguros de que está bien y poder confiar en las pruebas, ¿eh? ¿Sí? A ver, chavos, llegan platicando. Bueno, entonces, ya quedó ¿no? Bueno, dudas, preguntas, porque vamos a hacer otro. Ahí está un poco. Vamos a hacer ¿sí? Seguimos con los triángulos. Ahí está, vayan leyéndolo, por favor. Es un triángulo. A ver, llegaron quiénes. Castro Acuña, ¿verdad? Y llegó Herrera Ramírez, Olivares. Ok. Bueno, ahora sí, empezamos. Datos de entrada y salida. Ok, a ver, me dijeron varios, pero no me dijeron si eran de entrada o salida. Área y perímetro. Área y perímetro, eso está así como muy claro, ¿no? Área y perímetro, es lo que nos piden. ¿Y la entrada? Los lados y luego que la base y la altura, ¿o cómo?
Bueno, hay un detalle también importante, ¿no? Dice que es un triángulo rectángulo. Y luego dice otra parte, a partir de sus catetos. Entonces, esa idea que nos dice, a partir de, es como cuando nos dijeron, dado el área de un círculo, calcular su diámetro. O sea, me están diciendo cuáles son los datos de entrada. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿qué característica tiene? Vamos a dibujar por aquí un triángulo rectángulo. A ver, ¿qué características tiene? Voy a ponerlo por aquí. Tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso es. Entonces, voy a poner aquí el ángulo de 90 grados. O sea, ya no es un triángulo así cualquiera, sino que ahí está, ¿sí? Tiene un ángulo de 90 grados. Eso ya lo hace especial en el sentido de que ya dependen más un lado de los otros. Bueno, para calcular el área y el perímetro, pues seguimos requiriendo para el área la base y la altura, una base y su altura. Y para el perímetro requerimos los tres lados. Entonces ahí podríamos caer en la tentación de decir, pues necesitamos los tres lados y luego la base y la altura. Bueno, pero dijimos que la base puede ser cualquier lado. Entonces, de los tres lados ya puedo descartar uno. O sea, porque la base va a ser uno de ellos. Ya en todo caso necesitaría los otros dos lados. Pero la altura depende de los lados. Acuérdense que dijimos, no podemos pedir datos que podamos calcular. A veces es muy evidente la dependencia de un dato con otro, como el diámetro y el radio. Pues el diámetro es el doble del radio, pero en ocasiones no es tan directa. Aún así tenemos que darnos cuenta. Bueno, y por otro lado, nos está diciendo que a partir de los catetos, ya eso es un indicativo de datos de entrada. Cuando nos dicen, dado este dato, es que el usuario me lo va a dar. Automáticamente se convierte en dato de entrada. Y a partir de eso también lo convierte en un dato de entrada. Entonces, quiere decir que nuestros datos de entrada serían los catetos. ¿Cuáles son los catetos? A ver, voy a poner aquí también nombres de lados. Voy a poner aquí una A, luego aquí una B. Como generalmente nos representan los lados de un triángulo en geometría. ¿Sí? A ver, de ahí, ¿cuáles son los catetos? Ahí ve, ¿qué característica tienen los catetos? O sea, ¿por qué sabemos que A y B son los catetos? ¿Son los que qué? Bueno, sé cómo se llama. Hipotenusa, ¿sí? ¿Y qué relación? O sea, ¿cómo podemos identificar rápidamente los catetos en un... Ahorita le puse A y B, pero le puedo poner cualquier otra letra. Pero ¿por qué siempre vamos a decidir que estos dos son los catetos? Porque son los que forman el ángulo recto. Los catetos son los que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado opuesto a ese ángulo recto. La hipotenusa siempre va a estar opuesto al ángulo recto. Y por añadidura, la hipotenusa siempre es más grande que los catetos. ¿Siempre? ¿Sí? Bueno, entonces, ya aquí nos están diciendo que los datos de entrada serían los catetos, nada más que yo no le voy a poner A y B, le voy a poner cateto 1 y cateto 2. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿con estos dos será suficiente para calcular el área y el perímetro? Para el perímetro me falta la hipotenusa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Sería un dato de entrada también la hipotenusa? ¿Sí? Ok, le pongo aquí hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos primero al área. Con los puros catetos, ¿puedo calcular el área? Sí, ¿por qué? Porque un cateto es la base y el otro cateto es su altura. O sea, cumple con la definición. Si esta es mi base, el, el lado que es perpendicular, o sea, forma 90 grados, y va al vértice opuesto, es precisamente el otro cateto.
O si tomo este cateto como base, pues este sería su altura. ¿Sí? Entonces, con el área de, vamos a ponerlo por aquí, el área va a ser el cateto 1 por cateto 2, es la base por la altura entre 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con los puros dos catetos puede obtener el área. Asumiendo, sin olvidar que estamos sobre un triángulo rectángulo. Si fuera un triángulo que no es rectángulo, pues esto no aplicaría. Ni siquiera estaríamos hablando de catetos. Ok. Entonces, ahora la duda para mí, porque ustedes me dicen que están de acuerdo, es si realmente necesito pedir. O sea, no digo que no necesite la hipotenusa. La pregunta es si necesito pedírsela al usuario. Esa es la pregunta. Sí la necesito porque, pues el perímetro, o sea, yo aquí pongo perímetro, sería el cateto 1 más el cateto 2 más el cateto 3. ¿Sí? Cateto 1 más cateto 2 más cateto 3. Perdón, no hay cateto 3, es hipotenusa. O sea, eso es cierto. Pero regreso a la pregunta. ¿Realmente yo necesito pedirle al usuario el valor de la hipotenusa? No dependerá de los dos catetos. No, para el área, con los dos catetos ya resolví. Pero más bien la pregunta es si la hipotenusa la pongo en los datos de entrada. O sea, si se la tengo que preguntar al usuario. Si yo le presentara esto con el dato de entrada y la hipotenusa al usuario que seguramente sabe de triángulos rectángulos, el usuario pues es su contexto ahí, su dominio del tema, me va a decir, oye, no, esto está mal. ¿Por qué me pides la hipotenusa? Y luego, pues es que la necesito para el perímetro, si no, ¿cómo te lo voy a calcular? Pues sí, sí lo necesitas, pero la hipotenusa depende de los catetos. ¿Sí, no? ¿No se acuerdan de un famoso teorema? Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Pues quién sabe, pues lo vimos hace 20 años. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que o sea, el teorema de Pitágoras no dice c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. No, dice la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. O sea, si yo lo pongo aquí, el teorema de Pitágoras, voy a ponerlo por aquí. ¿Qué tiene que andar haciendo Pitágoras para resolver mi problema? Bueno, es que el teorema de Pitágoras dice, voy a usar las letras que puse en el dibujo. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué es qué? C es la hipotenusa. ¿Sí? A es un cateto y B es otro cateto. Entonces, aquí vemos claramente que la hipotenusa depende de los catetos. O lo podemos ver de otra manera. Si yo tengo la hipotenusa y un cateto, puedo calcular el otro cateto. Por eso aquí es muy... Si me dijeran área y perímetro de un triángulo rectángulo, así, sin la aclaración de que a partir de esos catetos, entonces yo ahí se complicaría un poquito más definir los datos de entrada, porque podrían ser los dos catetos, pero también podría ser un cateto y la hipotenusa. O sea, con dos lados yo puedo calcular el otro a través del teorema de Pitágoras. Pero aquí como me dice que es a partir de los catetos, por eso ya definí. Bueno, entonces no tengo que pedir. Si lo pedimos, el usuario va a desconfiar de este algoritmo, porque el usuario sabe. Ok, entonces, la hipotenusa, ¿cómo la vamos a calcular? Aquí, pues dice c cuadrada. Luego, pues nada más hay que despejar la c. ¿Cómo sería? La raíz, ¿va? Entonces sería c es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada.
Voy a poner por ahí una rayita en azul. Ahí más o menos, ¿sí? Bien, claro que en nuestro caso, pues la hipotenusa, y la voy a poner en este orden porque primero necesito calcular la hipotenusa para después usarla. O sea, aquí el orden es importante. Entonces ya le diríamos, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada en Flowgrid? ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada en Flowgrid? No, no estamos en ya. En Flowgrid. Ya lo hicimos. SQRT, ¿verdad? SQRT. Ah, es que te entendí mal. Te entendí mal. Entonces sería cateto 1 al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Flowgrid? Al 94, bueno. Más cateto 2 al 94 al cuadrado. ¿Sí? Estas tres expresiones son las que voy a poner en mi algoritmo. Ya. Lo único que me falta es ponerle datos de prueba, ¿sí? A ver, entonces voy a poner aquí unos datos de prueba. Por ejemplo, voy a decir que este vale 4 por 3, 12. Voy a ponerle que este vale 12. Este vale 9. Así, 12 y 9. ¿Sí? La C no es un dato de entrada, es precisamente un cálculo. Vemos como la variable hipotenusa no es ni de entrada ni de salida, es una variable que necesito como parte del proceso. Ok, entonces vamos a crear nuestro algoritmo. Ah, ¿me ayudan por favor aquí con las operaciones? Primero el área sería cateto 1, 12 por 9 entre 2. ¿Qué será esto? ¿54? Luego, hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. Bueno, esta sí lo voy a poner así, raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿sí? Esto es la raíz cuadrada de 144 más 81, raíz cuadrada de 225. A ver, ¿me checan las operaciones, por favor? El 54, ¿verdad? Y la hipotenusa. Ok, gracias. Bueno, entonces ya nada más calculamos el perímetro. Va a ser igual a cateto 1 más cateto 2 más hipotenusa. Y esto me da 2436. No porque yo ponga el resultado quiere decir que ya está bien. Revísenlo, por favor. Porque si no nos va a pasar lo de ahorita. Estoy esperando su aprobación, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el algoritmo. Pues uno nuevo. Uno nuevo. Todos los tipos de datos pues son reales porque pueden tener decimales. Entonces vamos a declarar, son el cateto 1, el cateto 2 son los datos de entrada, los datos de salida, área y perímetro, y la hipotenusa, ¿sí? Todas de tipo real. En la declaración se tienen que incluir todas las variables. Vamos a pedir ahora los datos, los catetos.
Primer cateto, que sería el cateto 1. Y segundo cateto sería cateto 2, ¿verdad? En Flowguri, los nombres de las variables no importa si están en mayúsculas o minúsculas, quiere decir lo mismo. Pero yo siempre voy a usar el estándar que es con mayúsculas, los nombres de variables con minúsculas. Y si tiene más de una palabra, cada palabra empezarla con mayúsculas. Voy a grabar el algoritmo. Este se va a llamar, le voy a poner área, triángulo, rectángulo, ¿sí? Para distinguirlo del otro. Área, triángulo, rectángulo. Bueno, después de esto, pues lo que sigue son las operaciones. Ya las tenemos aquí, son 3. Sería una asignación. El área es multiplicar los dos catetos y dividirlo entre 2. ¿Ves? Un cateto es la base, el otro cateto es la altura. Luego, eh, hay que calcular la hipotenusa antes del perímetro. Bueno, la hipotenusa es la raíz cuadrada, la función se llama SQRT, entre, y luego sería el cateto 1 al cuadrado, cateto 1 al 94 al cuadrado más cateto 2 al 94 al cuadrado. Aquí podemos poner, por ejemplo, un comentario que diga, aplicamos teorema de Pitágoras o algo así. Teorema de Pitágoras, ¿sí? Y luego, pues ya vamos a hacer el cálculo del perímetro, que es la suma de los 3 lados. Otra asignación. Perímetro. Esto va a ser el cateto 1 más el cateto 2 más la hipotenusa. ¿Sí? Y como ya tenemos los cálculos del área y el perímetro, pues vamos a darle salida. Le voy a dar salida en una sola instrucción. Le voy a decir aquí, área igual. El igual le puse un espacio para que al pegar el valor del área, pues no quede ahí junto. Aquí área, lo le pego ahora más espacios, entre comillas, que diga perímetro, igual, una diagonal invertida n, luego aquí sería perímetro. A ver, quedó así. Entre comillas, área igual. Y luego le pegamos la variable área. Luego le pegamos, entre comillas, perímetro igual. Y luego le pegamos la variable perímetro. Y ya está. Ya quedó. Entonces ya nomás vamos a probarlo con este 12 y 9. 12 y 9. Área 54 y perímetro 36. Ahí está. 54. O sea, los resultados que nos pidieron son estos, ¿no? Este 54 y este 36. Hay que hacer la prueba. Las pruebas son las que nos determinan si el algoritmo está trabajando correctamente.
Y bueno, aquí según lo que nos resultó, pues ya está, ¿verdad? Aquí está el 54 y el 36. Bueno, pues por hoy terminamos. Preguntas, dudas.